pastor Maximiliano encabece la oración en el día de hoy. Amén. Bueno, pues oramos, gloria a Dios. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, estamos delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas, Dios, de poder reunirnos de esta manera virtual para compartir tu palabra. Dios, glorifícate. Espíritu Santo, sé tú obrando, sé tú dirigiendo todo lo que hayamos de hablar, lo que hayamos de conversar. Te damos toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo veo que el pastor tiene la Biblia ready. Le hace una cita bíblica, pastor, entonces. Jesús. Bueno, pues vamos a tener entonces a ir al pasaje bíblico. Yo creo que lo más recomendable es que nos posicionemos en el Sermón del Monte. Amén, amén, gloria a Dios. Sí. Bueno, dice a partir del versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Señor, permíteme que ella, Dios mío, en estos momentos sean de edificación a nuestras vidas y a las vidas que van a escuchar a través de estas sondas hercianas, Señor, a través de estas transmisiones, que tu pueblo sea bendecido, Señor. Mira lo que vamos a hablar, que sea de edificación tanto a nosotros como a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aparte de que a lo mejor toquemos algunos de los puntos de la semana pasada, pastores, vamos a hablar acerca del grupo religiosos, 3 grupos religiosos que existían desde el año 530 y pico antes de Cristo, comenzando por los fariseos, saduceos y los escribas. Estos grupos, ¿verdad? Que se levantaron, un grupo se levantó en los tiempos de Salomón, cuando el rey Salomón, ¿verdad? Levantó el templo. Hubo un grupo que se levantó como los saduceos, y vamos a estar hablando acerca de esta gente que estos espíritus todavía siguen vigentes en este tiempo, aunque sabemos que estos grupos religiosos son judíos, vienen del pueblo judío. Todavía hay esos mismos espíritus se están moviendo alrededor del mundo, y nosotros queremos entrar en la fase de los fariseos, del grupo de los fariseos, y no sé quién quiere romper con los fariseos, si el pastor Maximiliano, el pastor Héctor. Gloria a Jesús. Si me permite, nada más quiero definir
O sea, ¿quién eran los fariseos? Solamente leer la definición y luego pues, ¿está bien? Dice aquí que los fariseos fueron un grupo o movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Los fariseos son especialmente conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por su conflicto con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento menciona que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo. Los fariseos definían que su movimiento nació en el periodo de la cautividad babilónica, en el 587 antes de Cristo a 536 antes de Cristo. Algunos sitúan su origen durante la dominación persa y lo consideraban sucesores de los asídeos y precursores del judaísmo rabínico. Y ahora la definición de los escribas hebreos, dice: los escribanos hebreos actuaban como notario público, preparando certificado de divorcio y registrando otras transacciones. Al menos en tiempos posteriores no tenían ninguna tarifa fija, de manera que se podía negociar con ellos el precio de antemano. Por lo general, solo uno de los interesados pagaba el costo de la transacción, pero a veces ambas partes compartían los gastos. Ezequiel vio en una visión a un hombre con un tintero de secretario marcando sobre la frente a su contemporáneo. Entonces, pues, hay más o menos una definición de los escribas y los fariseos. Usted sabe, los escribas, ellos pues, el trabajo de ellos era traducir, ¿verdad? Las leyes hebreas, principalmente lo que tiene que ver con el Pentateuco, las leyes mosaicas. Pero bueno, ya de ahí en adelante hay un buen paisaje bíblico en Mateo 23, donde el Señor habla acerca de los escribas y los fariseos. Ya le dejo ahí al pastor Héctor Herrera. Antes de comenzar con el pastor, una de las cosas que también los escribas, antes de que entremos con los fariseos, los escribas también eran personas encargadas acerca de las transcripciones de los libros. Ellos se encargaban siempre de cuando un rey, en los tiempos de los faraónicos, ellos llevaban la historia registrada y se encargaban también de juntar todos los libros y llevar, por eso que ellos conocían tanto las leyes, era muy basado en conocimiento, porque tanto escribían como conocían. O sea, y eran personas fíjense, para ser un escriba tenía que ser específicamente un sumo sacerdote. Algo que me llama la atención esto. Tenía que ser sacerdote. Si no era sacerdote, entonces tenía que tener una relación política. Tenía que ser una persona de mucho llave, como se usa en el día de hoy. Y los escribas que no eran religiosos, que eran levantados políticamente, entonces esa gente son a ese grupo realmente es que Jesús más adelante lo suena, y eso es lo que vamos a estar ampliando, igual que los fariseos también, que los fariseos tenían que ser también de un grupo étnico religioso, de los judaizantes, pero que habían hombres que tenían ciertas relaciones políticas que se entraban en esos llaves y se hacían políticos, se hacían fariseos, se hacían saduceos, hermano, porque por el enllave que había. Entonces esa misma gente se encargaban de hacer auditar cosas que no iban apropiadas a la verdaderamente ley mosaica. Sí, hay la base de toda esta situación estaba fundamentada en el sistema educativo.
era precisamente del modelo educativo que surgían toda esta figura. Con excepción de los religiosos, claro, que venían a ser, no tenían un vínculo, surgían del sistema educativo, pero tenían se caracterizaban por tener una defensa o una apologética con respecto al asunto de la ley, con respecto a lo que eran sus principios y esas cosas. Ahora, me llama la atención que tanto la función del escriba encuentra su base en el sistema educativo. No era cualquiera persona que podía ser escriba. No era cualquier persona que podía ser un sumo sacerdote. No era una persona común y corriente, ni siquiera los que pertenecían al grupo de los fariseos, porque todo estaba ligado y surgía desde el campo mismo de la educación, o sea, del sistema educativo. Era la educación que producía todos esos gigantes. Era la educación que generaba estos personajes y estas funciones, más bien, porque el caso de los escribas era una función, eran lo que hoy nosotros podemos llamar unos notarios, y tal como leyó también el reverendo Maximiliano Gómez, o lo que hoy podemos llamar no simplemente un escribano, un secretario, sino un titular, una persona facultada con credenciales o licencia para crear testamentos de acuerdo a la necesidad del pueblo, de acuerdo a la demanda que el pueblo tuviera. Entonces, de ahí que se le llama escriba. También ellos se encargaban por su condición de ser conocedores de la ley, de estar preparados para eso, de estar educados en eso, de tener la capacidad de hacer una defensa de lo que hoy nosotros podemos llamar el texto bíblico, pero en el momento de ello, pues le llamaban la Torá, le llamaban los primeros 5 libros que venía a ser como la base, el material de apoyo o el material didáctico de donde ellos basaban su sistema educativo. Entonces, no habían otros materiales que fueran más importantes que los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, que la educación del pueblo de Israel, de los israelitas, de los hebreos, era extraída del contenido mismo de las escrituras o los 5 primeros libros de la ley, o lo que se le pudiera llamar como la constitución de ese grupo o de esa nación, porque se debe decir de esa nación. Y entonces de esa constitución ellos creaban, desarrollaron el sistema educativo. En ese sistema educativo, entonces se formaba el escriba, se formaba el sacerdote, se formaban los fariseos, porque los fariseos, repito, eran un grupo de defensa de la doctrina, que se organizaron, que tenían de carácter político y social. Ahora, ya el papel del escriba era más directo, porque el papel del escriba iba a satisfacer la necesidad que en un determinado momento un sujeto del pueblo tuviera. La copia de las escrituras, facilitar copia de los primeros 5 libros de la ley, para pasárselo al pueblo, especialmente en los tiempos de cautiverio y todas estas cosas. Entonces ya era una función muy objetiva que iba a satisfacer las necesidades del pueblo, pero siempre basado, y quiero resaltar esto, siempre basado en que los individuos eran preparados, eran educados, conocían la Torá, conocían los 5 primeros libros, lo podían memorizar, lo podían
podían meditar en ello porque había un conocimiento estructural de lo que era la constitución que iba a guiar a los hebreos, no solo políticamente, sino religioso y social y ética y moralmente. Esa era su punto de partida y ellos eran preparados en esto. Y eso les permitía entonces tener tanta influencia en el pueblo, que se le llamaba maestro, que se le llamaba esto, que cuando ellos hablaban, ellos discutían, ellos defendían porque eran los individuos que conocían. Entonces, donde no hay conocimiento, ¿qué se puede hablar? Y dice un dicho que yo no sé si es dominicano, pero ojalá sea dominicano, que en la ciudad del rey, el que tiene un ojo, en la ciudad de los ciegos, el que tiene un ojo es el rey. Así que ellos eran los reyes porque eran los que manejaban de manera expresa y muy directa y abundante todo el contenido de las escrituras. Su micrófono está apagado, hermano José. Digo yo, tremendo, gloria a Dios, tremendo, ¿verdad? El concepto de los fariseos, gente conocedores y algo que usted tocó, el que conoce a veces le saca ventaja al que no conoce. Por eso que el Señor dice en una de sus expresiones que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el que conoce obliga al que no conoce. Ejemplo, cuando nosotros vemos a los fariseos, la creencia de los fariseos, aparte del sociopolítico que ellos eran, y en el ámbito religioso, los fariseos eran creedores de la resurrección. Y acuérdense que los saduceos era otro grupo que me llama mucho la atención, porque cuando nosotros estudiamos el típico o la descendencia acerca de los saduceos vienen del sacerdote Sadó, que era un sacerdote en los tiempos del rey Salomón. Y Sadó significa justicia, o sea, que los saduceos buscaban mucho lo que era algo justo, que ellos se basaban mucho como en la justicia. Diferente al fariseo, el fariseo obligaba a la gente a hacer cosas que ni ellos podían hacer. Por eso que Jesús le dice, lo llama hipócrita muchas veces a los fariseos, porque obligaban a la gente a hacer cosas que ni ellos mismos. Y entonces cuando nosotros vemos la historia en Mateo capítulo 12, que los fariseos y los escribas llaman a Jesús maestro, me llama mucho la atención. Ellos sabiendo que son los conocedores, que son la gente, yo diría en una palabra humana entre nosotros los latinos, el mero mero, como dicen los mexicanos, que ellos eran los que sabían, encuentran a uno que sabe, que conoce, porque cuando uno conoce a una gente que sabe, que cuando habla con autoridad y con verdad, entonces dice, no, este conoce, porque los fariseos sabían que Jesús conocía. Y entonces por eso le dan el título a Jesús, que no se le daba a cualquiera, ser maestro. Entonces le dice, maestro, nosotros queremos que tú nos des una señal. En el capítulo 12 de Mateo, verso 38. Y entonces Jesús lo que le dice a ellos, hermano, me llama mucho la atención, esta generación malas, lo llama malo, como que le dice, ustedes, bueno, vamos a buscar la Biblia para verlo bien, la expresión que Jesús le dice a ellos. En el verso, dice, entonces respondiendo, en el verso 38 del capítulo 12, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondiendo, él le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo
del hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, Jesús trae esto porque los fariseos creían en la resurrección, ¿verdad que sí? ¿Qué pueden abundar ustedes en este tema? Dele, pastor Héctor. Pastor Maximiliano, éntrele. No, dele ustedes. Bueno, mire, yo pienso que fue una estrategia del maestro. Como también hay otro tema, como lo fue cuando fueron los mismos fariseos y los escribas, el grupo, a donde Jesús y le hicieron una pregunta con respecto a Juan el Bautista. Y el Señor le dijo, ¿y el bautismo de Juan de dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces él lo puso entre la espada y la pared. Yo creo que Jesús está haciendo lo mismo aquí. Es una estrategia del maestro para combatir las malas intenciones y la generación de maldad que había que había en ellos. O sea, el enfoque que ellos estaban haciendo no era un enfoque sincero, era malicioso. Entonces Jesús utiliza esto como una estrategia para quitárselo de encima. Pastor Maximiliano. No, está bien, yo paso. Sí, una de las cosas que me llama mucho la atención es que los fariseos siempre buscaban la forma de cómo hacer caer a Jesús. O sea, ellos siempre traían un argumento basado en el conocimiento de ellos, de su ley. O sea, de su ley, no de la ley mosaica, porque ellos, acuérdense que hay 2 tipos de leyes. Una era la ley mosaica y otra fue la ley que se permitieron, que fueron cuando se habla de los 613 mandamientos. Y ellos, como siempre, buscaban traían algunos puntos de la ley mosaica para poder como contrarrestar a lo que Jesús hacía. Ejemplo, cuando Jesús sanó en el día sábado, eso fue algo impresionante, porque ellos trajeron esto como para que la gente entendiera que Jesús no estaba obedeciendo la ley, como que Jesús no estaba respetando la ley, porque el día sábado, usted sabe que un judío, hermano, después de las 6 de la tarde del viernes, las 3 de la tarde en adelante, los viernes, es muy raro que un judío toque algo. Para ellos eso es muy consagrado, eso es sagrado. Entonces ellos Jesús hace un milagro el día sábado, pero lo que ellos no entendían es que Jesús no estaba basando simplemente en la ley lo que él hacía, hermano. Jesús estaba basando lo que él hacía porque amaba a la gente. Ejemplo, a veces hay cosas en las leyes que pueden como verse como que son malas. Ejemplo, para los fariseos, el que Jesús hiciera un milagro el día sábado, para ellos yo entendía que la ley juzgaba eso. Pero para Jesús entendía la necesidad que había para esa persona. No sé si me entiende, Pastor Héctor. Sí, mira, hay en el proceso jurídico, las leyes casi siempre tienen un reglamento para interpretar. O sea, un método interpretativo. Entonces, las leyes son objetivas, pero para acomodarla, para hacer posible que ellas puedan de alguna manera ser entendible y ser aplicable, entonces viene lo que es el reglamento de aplicación. Los discípulos, los fariseos y los escribas, en su medio tenían lo que se le podría llamar la segunda ley, lo que le podría llamar el reglamento de aplicación de la ley. Ahora, Jesús, que conocía las interioridades mismo y el propósito de la ley, porque hay que entender que esa ley sale de lo que es la interioridad de la intimidad y la relación de Dios. Entonces, ahí había unos conocimientos
un discernimiento, una capacidad, una esencia que los fariseos y los escribas o el hombre natural realmente no maneja tan fácil. Fíjate que incluso nosotros hoy, con muchos textos de la Biblia, tenemos que dar muchos resbalones y buscar muchas cosas, porque no es tan fácil. Hay cosas que la misma Biblia dice que comprobemos a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar a través de una relación muy estrecha con el Señor, y el Espíritu Santo tiene que dar testimonio. O sea, todo esto se desenvuelve dentro de un contexto donde nosotros no toquemos lo prohibido y se actúe de la manera más sencilla posible, buscando el medio de satisfacer las necesidades. Ahora, los escribas y los fariseos, no tanto los saduceos, porque como usted termina de decir, ellos eran muy apegados a la justicia, aunque eran extremistas. Los fariseos también eran extremistas, porque los fariseos se colocaban en el extremo de la defensa, del ejercicio apologético. Los saduceos se colocaban en el extremo de una justicia invariable, mientras que los escribas jugaban con las dos cosas, pero se dedicaban a su profesión de ser escriba. En este caso, ¿verdad? Los fariseos entonces tratan de incomodar a través de sus interpretaciones, de llevar a Jesús por el camino que ellos iban. Pero Jesús, que conocía las interioridades de la ley, eso le permitía hacer el juego, el movimiento, sin caer en la injusticia. Y además de eso, la capacidad de Jesús como maestro, la capacidad de Jesús como intérprete, la capacidad de Jesús como el gran maestro, como el Raboni, como el hombre que tenía la metodología aplicativa que pasaba más allá de la capacidad de los escribas y los fariseos. Por eso es que ellos quedan cortos ante cualquier enfrentamiento con Jesús, pero ya se trata de una capacidad que Jesús desarrolló que ellos no lo tenían. A ninguno de ellos se le llamaba el gran maestro. Pero a Jesús, los mismos discípulos se le acercaron y como le dijeron, Raboni, que era el gran maestro. Los demás eran vistos como maestros, pero a Jesús se le vio como el gran maestro. ¿Por qué el gran maestro? Por la aplicación, por el uso y el desarrollo de una metodología estratégica que siempre lo colocaba a él por encima de los criterios de los fariseos, los escribas y los saduceos. Jesús manejaba el carácter de el concepto de justicia, manejaba la defensa del texto de la ley y manejaba el trabajo digno en base a suplir la necesidad de los demás. Entonces, como ellos no tenían esas facilidades para ampliarse y cubrir esas tres áreas, se daban los conflictos, pero por la capacidad de la aplicación de la metodología estratégica, por el conocimiento, y también no podemos dejar de tocar, señores, la intimidad con Dios. El hombre de Dios que tiene intimidad con él tiene la ventaja. Tiene ventaja porque es que lo que él, por el conocimiento que maneja y por la capacidad de aplicación de una metodología estratégica, que eso se aprende, eso se desarrolla, eso es humano, eso son parte de los talentos naturales. Pero por encima de eso, el hombre de Dios que está en el altar, del altar saca el discernimiento, del altar saca el mover, la aplicación que viene directamente de Dios. Y es ahí cuando Dios no nos permite, no deja que quedemos avergonzados ante aquellos que nos quieren aplastar. Eso es una realidad. Iba a decir algo, pastor.
Maximiliano. No, el audio que lo tenía, el Ok. audio. Sí, sí, yo corto el audio para que no se oiga mucho el eco y entonces pueda el pastor, cuando ustedes están hablando, pueda escucharse claro. Una de las cosas que me llama mucho la atención, los escribas y fariseos, que son los que siempre salen a reducir y siempre eran los que cuestionaban mucho a Jesús. Porque ellos andaban con sus rollos siempre ahí para tratar de buscar o de hacer caer a Jesús en una de sus trampas, la cual Jesús siempre le rebotaba como la pelotita de ping-pong, yo digo. El que jugó ping-pong sabe que, ¿verdad? Jesús siempre le rebotaba con algo. Cuando uno es conocedor de la palabra de Dios, la misma palabra hace su efecto cuando usted la habla con autoridad. Porque una cosa es hablar la palabra y otra cosa es hablar la palabra con autoridad. ¿Entiendes? Hay personas que brincan, saltan, patalean, gritan y eso no quiere decir que tenga autoridad. Porque la palabra, Jesús nunca gritó, hermano. Jesús habló la palabra y no tuvo que zapatear ni decir, vamos, agárrense de la mano a brincar todo el mundo aquí. Para que no. Jesús cuando hablaba con autoridad, que era dada del Padre. Por eso que en una ocasión le dice, pero este hombre, ¿quién es que le da esta autoridad para hablar así? Bueno, la autoridad que él tenía dice que le venía del Padre. En muchas ocasiones vemos que los fariseos siempre buscaban un argumento para como contrarrestar la verdad de Jesús, para contrarrestar lo que Jesús hacía. Y eso hoy día está sucediendo, hermano. Cuando un pastor, cuando un hombre de Dios habla la palabra con autoridad y con verdad, aparecen unos fariseos y unos escribas que andan en el ambiente moviendo las emociones de la gente, y ya porque mueven a mucha gente y muchas emociones de gente, ya ellos creen que hablan la palabra con autoridad, y lo que hablan es la palabra con emociones, como hacían los fariseos, como hacían los escribas, que siempre buscan argumentos. Y usted cuando habla la palabra con verdad, hermano, mire, cuando uno habla la palabra con verdad y se mantiene en esa verdad, no hay quien mueva a uno. Ejemplo, me llama la atención, Jesús le dio, como le decía el pastor Héctor, a los fariseos, ellos creían en la resurrección, Jesús le habló de resurrección. Le dijo, bueno, la señal que ustedes quieren, mire, se la voy a dar. La señal mía es, yo voy a morir y al tercer día, como estuvo Jonás en el pez, así voy yo a resucitar. Ustedes creen en la resurrección. Si ustedes creen en la resurrección, ustedes me van a ver a resucitar a mí, o van a escuchar que yo resucité. Hermano, Jesús resucitó, pero yo no veo que en la Biblia haya un cambio de un fariseo. Los fariseos siguieron su religión. Al contrario, quisieron callar entre el grupo religioso que había, el grupo político, quisieron callar la resurrección de Jesucristo. Mandaron algunos espías y otra gente para que cuando Jesús resucitara, porque ellos creían en la resurrección, mandaron, no, váyanse allá y vigilen que no vaya a ser que alguien se robe el cuerpo. No era eso, hermano. Ellos sabían, conocían, creían, pero creían en la resurrección, pero no creyeron en Jesús. No sé qué pueden abundar en esto. Sí. Cuando nosotros observamos el trato que Jesús le daba a esta gente, a los escribas, los fariseos, los saduceos, llama la atención que Jesucristo era muy enérgico con ellos y lo confrontaba y era bien firme con esta gente. Ahora, la pregunta es ¿por qué Jesús era así con ellos? Porque esta gente conocían la Sagrada Escritura. Conocían la Sagrada Escritura. El problema es que hay una diferencia en conocer la Sagrada Escritura y vivirla. Una cosa es vivirla y otra cosa es conocer. Hay mucha gente que conoce la Sagrada Escritura, pero no practica lo que la palabra, lo que la Escritura dice. Entonces, por eso Cristo chocaba mucho con esta gente. Hoy día también tenemos el mismo problema. En el mundo hay tantas organizaciones, culturas, que ellos se piensan, quieren que tienen al Dios verdadero y lo que tienen una formación. Tú sabes, no hay una relación con Dios, no hay una intimidad con Dios. Y aún dentro del pueblo cristiano hay muchas personas
que dan mucho problema y están dando mucho problema con el asunto doctrinal, porque para descubrir a esta persona uno tiene que conocer la Sagrada Escritura. Y es más fácil uno confrontar o sacar a luz la mentira de una persona que no conoce la Biblia a una persona que conoce la Biblia. Entonces, cuando una persona conoce la Biblia y te usa como media verdad, te usa ciertas cosas de la Biblia, es un poquito más difícil. Esa persona tiende a confundir, inclusive a los creyentes verdaderos. Entonces, pues, esta era una de las razones por las que vemos que Jesucristo tenía problemas con esta gente, porque ellos conocían las Sagradas Escrituras, ellos conocían la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos a Mateo 23, allí Jesucristo hablando, dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sabe? Ellos son muy buenos hablando. Y hoy día también veo mucha gente que son buenísimos hablando, pero en la realidad son otra cosa. La intimidad con Dios son otra cosa. Y eso es uno de los problemas que tenemos hoy día en el mundo. Pero hay que tener mucho cuidado con aquella gente que conoce la Sagrada Escritura, porque tienden, esta gente representa un peligro grave para la obra de Dios. El que conoce ya la Sagrada Escritura es un problema, y ese es el mismo problema de los escribas, los fariseos y esta gente que conocían la Sagrada Escritura. Eso fue una curva tremenda. Esa fue dura, pastor. Pero gloria a Dios, es cierto, pastor amado, Maximiliano Gómez. Una de las cosas, yo veo y oigo a muchas personas hablando, no, que fulano, que Perencejo, que Sutanejo dijo tal cosa. Y yo, espérate, ¿qué fue lo que dijo Sutanejo? Ejemplo, escuché a alguien estos días, hermano, refutar a uno de los hombres pioneros del evangelio, un hombre intachable, nuestro hermano que partió con el señor Gigi Ávila. Escuché a alguien refutar un mensaje de Gigi Ávila diciendo, cuando él hablaba de, ¿verdad?, de cómo debe de conducirse el cristiano. Y entonces esta persona estuvo hablando en contra de ese mensaje que predicó el hermano Gigi. Entonces yo digo, ahí es cuando se cumple la palabra del Señor: por sus frutos lo conoceréis. Son personas que conocen la palabra, como usted acaba de decir, pastor. Conocen, oiga, de Génesis a Apocalipsis. Se sabe la hermenéutica, la homilética, conocen, siendo todas las exegéticas, se las saben todas. Lo que no conocen mucho es la rodillética o la ayunética, pero conocen mucho la verbética. Son muy verbéticos. Y entonces refutan cosas que por los años que tenemos en el Señor hemos visto el testimonio y hemos visto el fruto de ministerio ¿verdad? Que se mantuvieron intachablemente. Entonces, cuando una persona tiene algo en su corazón, religiosamente, ¿verdad?, y quiere traerlo a la luz, bueno, si tú quieres usar tal cosa, bueno, no obligue al otro que lo use, úsalo tú. Porque yo no sé por qué hay que obligar a la gente. Ejemplo, por ahí andan unos mensajes diciendo que las mujeres pueden usar pantalones. Bueno, pues tú lo usas y tú no tienes que decirle a la otra mujer que use pantalones. Si tú lo quieres usar, que eres una líder, que predica, que eres pastora, y tú lo quieres, úsalo tú, pero no le diga a la otra gente que lo use. Es como que yo me diga, yo me voy a poner un arete. Bueno, yo me lo voy a poner yo, pero yo no puedo decir al otro que eso no es pecado, o que es pecado, hermano. Entonces, queremos traer argumentos que lo tenemos en el corazón, que lo tenemos ahí, que nunca se lo dimos a Cristo, y entonces para ellos no es pecado, o
o para ellos es pecado. No, yo que creo, hermano, que el Espíritu Santo, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona acepta a Cristo, yo digo que hay una parte en el corazón que hay que entregársela a Dios. Y es la parte de nuestras emociones, que mucha gente no le gusta entregarle eso al Señor. Bueno, yo te entrego esto, es igual que la finanza. Yo te entrego mi vida, pero no te entrego mi finanza, Señor. Ok, pues está bien, yo te acepto, ¿verdad? El Señor dice, yo te quiero que tú, que tú vengas a mí como aquel joven rico que dijo, no, yo he guardado toda la ley, Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Bueno, el Señor le dijo, bueno, pues una sola cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, no, ahí no. Eso yo no te lo puedo entregar. Yo te entregué mi vida, yo te entregué, ¿verdad? Lo que había que hacer, pero mi dinero, yo no puedo entregártelo, Señor. Entonces hay gente que entrega cosas, pero hay otra que no le entrega. Entonces después quieren hacer una doctrina de esas cosas. Los fariseos querían hacer doctrina de las cosas que ellos mismos no vivían. ¿Entiendes? Jesús le llama, y como usted dijo ahorita, pastor, Jesús le llama sepulcro blanqueado. Son muy limpios por fuera, blanquitos. Pero cuando usted lo mira por dentro, que tú lo escudriñas, que tú lo abres, que tú coges el bisturí y lo abres y tú dices, ay, pero mira lo que hay aquí adentro. ¿Sabe? Porque hay gente que no entrega su vida al Señor. Entonces yo no puedo agarrar algo, un mensaje, para atacar o decir, no, que este pastor, que aquel pastor. No, hermano, seamos sabios. Si usted tiene algo en su corazón, no haga una religión por eso, no haga una dogma de esas cosas. No, no. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Las cosas como son, debemos de cumplirlas. Como decía el pastor Maximiliano hace un rato. Una cosa es predicar la palabra y otra cosa es vivirla. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo predicar y un mensaje glorioso y el Señor se puede mover respaldando su palabra, pero otra cosa es cómo está mi vida, cómo yo la vivo. Verdaderamente lo que yo dije lo estoy viviendo. Como aquel gran doctor que fue a un seminario donde había muchas personas enfermas y él habló de que Dios sanaba. Dios sana, Dios levanta al paralítico, Dios levanta al... bueno, y comenzó a hablar de la sanidad como nunca nadie había hablado de sanidad. Había una persona paralítica adelante escuchando, y cuando él terminó la persona de enseñar acerca de la sanidad divina, de la sanidad que proviene de Dios, aquella persona que estaba en silla de ruedas lo llamó y le dijo, yo he escuchado muy bien el mensaje. Y yo creo lo que Dios dice. Yo quiero que usted ore por mí para que Dios me levante de esta silla. ¿Y sabe qué le dijo aquel gran elocuente, aquel gran hombre o gran maestro enseñando acerca de la sanidad divina? Yo lo enseñé, pero yo no lo creía. O sea que del dicho al hecho hay mucho estrecho. Entonces, una cosa es lo que yo vivo y otra cosa es lo que yo enseño. Y yo digo que Jesús enseñó lo que vivió y vivió lo que enseñó. Pastor Lester. Sí, ahí es bastante, apasiona el uno encontrarse en la mesa de las opiniones. Y más que estamos haciendo un ejercicio de tratar de interpretar la forma de vida de los escribas y fariseos sin ellos. O sea que no tenemos nadie que no haga frente y eso nos da más libertad. Pero mira, hay un puntito que a mí me luce sumamente importante que se tocó hace un ratito, que es la autoridad. La gente habla y lo mismo dice, pues ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Los griegos y los romanos utilizaron una palabra para referirse a esto, es la palabra autorita.
Y esta palabra significa el capital ético y moral que con su comportamiento acumula una persona hasta convertirse en un líder incuestionable e indiscutible, porque cuando lo evalúan, encuentran una coherencia entre lo que ellos dicen y ellos hacen. En otras palabras, son una persona que han logrado una credibilidad tan nutrida por su forma de vida. No le exigen a nadie lo que ellos no cumplen. Y cuando hablan la cosa, la hablan de acuerdo a lo establecido. Son mensurados, son muy medidos al dar una opinión y son muy cuidadosos al emitir un juicio para no maltratar a nadie. Ese cuidado de la dignidad humana lo convierte en unos líderes que se ganan un aval de respeto y de autoridad y crean una base de autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es la capacidad de establecerse establecerse y desarrollar unos criterios de vida sin que esos criterios puedan ser cuestionados o por lo menos destruidos. Porque no es que no sean cuestionados, pero por lo menos destruidos. Es la capacidad de vivir una vida, para ser más explícito, de vivir una vida donde su comportamiento, su movimiento, sus ejecuciones estén matizados por la justicia y el respeto a la dignidad de los demás. Entonces, a esto se le llama autoridad, a esa capacidad de que cuando tú hablas, los demás respetan lo que tú dices por la trayectoria incuestionable que tú tienes, por la capacidad de hacer juicio, por la capacidad de opiniones, pero por la capacidad de respetar lo que es tu prójimo. Los escribas y los fariseos tenían problemas con esto, porque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, como dijo Jesús, que era la ley, en aquellos 10 tópicos generalizados, centralizados, que Moisés llevó en la cátedra o en la tabla de la ley. Y entonces todos ellos lo querían aplicar de una manera que se le importaba la condición de los humanos. Pero hablaban bonito porque eran unos teóricos, habían aprendido, ellos habían sido discípulos y habían desarrollado el dominio de cátedra que luego lo habían sido calificados como maestros. Así que eran unos teóricos impresionantes. Tenían una oratoria, tenían una capacidad de hablar en el público, de desarrollar los términos, de construir ideas y desarrollarlas y defenderlas, pero no tenían la capacidad de vivir lo que enseñaban. Había una distancia entre el contenido teórico y el contenido práctico. Eso le hizo crear un estado de desconfianza en el pueblo. Nadie creía en ellos. Lo veían como acusadores, pero no como ayudadores. No eran gente que proveían medios para ayudar a la persona a salir del estrecho, para ayudar a la persona a ser rescatado del ahogo, de la corriente que lo ahogaban. Ellos no preparaban nada a favor de nadie. Simplemente lo de ellos era que si había que destruir a alguien, lo destruían, pero que el imperio de la ley se mantuviera por encima del valor humano. Y es interesante notar, resaltar, que en ninguna parte del mundo, en ninguna de las manifestaciones intencionales del Señor, de Dios, en su ley, en su creación, en su revelación natural, como se le quiera llamar, en ninguna parte
Dios establece un régimen por encima del valor de la dignidad humana. Es todo lo contrario. Todo régimen tiene que estar orientado a mantener, a guardar, a proteger la dignidad humana en un contexto de justicia y de condiciones de igualdad. Esto los escribas y los fariseos no lo reflejaban. Entonces, por eso es que se le cuestionaba. Ellos hablaban bonito, pero sus sermones quedaban en el vacío porque no tocaban los corazones. Porque cuando ellos comenzaban un sermón o un discurso, la gente que lo estaba oyendo ya lo estaba criticando antes de que ellos comenzaran. En el caso de Jesús fue diferente. Jesús comenzó, y yo hago énfasis en esto, en el tipo de misión que desarrollamos nosotros hoy, en el tipo de evangelización que nosotros hoy hacemos. Jesús comenzaba creando un ambiente de paz entre el ser humano y Dios. Por eso hablaba del amor y por eso después el mismo apóstol Pablo, interpretando esto, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de estar matando gente. Entonces Jesús tomaba en su metodología, si vamos a la pedagogía, los métodos pedagógicos de Cristo. ¿Cómo era que Jesús enseñaba? Tomando de lo del medio, tomando de lo natural, de lo que la gente manejaba, flexibilizaba, y a través de esta flexibilización de las cosas naturales que eran parte del vivir de la gente, que eran parte de su economía, que eran parte de sus diferentes prácticas. Entonces, en esa flexibilización, Jesús vertía una enseñanza comprensible. Esa metodología, esa pedagogía confundía a los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos enseñaban de acuerdo a una ley que ni ellos en su interpretación la podían cumplir. Eran tan fuertes, era una ley tan dura, era una ley tan difícil que eliminaba la posibilidad de que el hombre pudiera llegar. Por eso Jesús le dijo, ustedes huelan el mosquito y se tragan el camello, porque ponen carga a los hombres que ni ustedes mismos pueden llevar. Y esto acabó con la autoridad y el derecho de que los escribas y los fariseos y los saduceos penetraran al corazón de la gente y ganaran amigos. Y yo creo que este es un punto que a nosotros los predicadores tiene que llamarnos la atención. A nosotros los pastores tiene que llamarnos la atención. Es verdad que el Señor quiere una iglesia santa. Yo lo creo y lo predico. Es verdad que el Señor levantará una iglesia limpia. Pero es verdad también que el que está predicando todo eso, tenemos que pelear una gran batalla para poder vivir en un estado santo y en un estado pulcro y de limpieza. Entonces, cuando yo voy a tratar con un hermano y a corregirle una cosa, debo corregírsela, como dice el libro de Gálatas, pensando en mí mismo, no sea cosa que yo también sea tentado y caiga por el mismo deslizadero y vaya mañana a necesitar que hagan conmigo lo que yo no quise hacer contigo. A ti te ataqué, te puse el filo de la espada al cuello, pero mañana cuando yo cometa un error, yo voy a necesitar que alguien piense en mí, valore lo que yo he hecho, valore mi carrera, valore un sinnúmero de cosas que Dios la valora también. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué encontramos? A la iglesia que el Señor le escribió, le dijo, yo conozco tus obras y sé que no soporta lo malo. Y sé que esto, y le hizo mención de todo lo bueno que tenía. Pues uno de los problemas que nosotros tenemos hoy es que cuando vamos a corregir, no nos recordamos de lo bueno de la gente, nada más vemos lo malo de la gente. Entonces tenemos que ir corrigiendo eso. Yo tengo que flexibilizarme, no abandonar la verdad, pero utilizar la verdad de una manera que no destruya a la gente, sino que salve a la gente. Ese era el gran problema de los escribas y los fariseos, que no salvaban.
y Jesús salvaba a la gente. Wow, tremendo, pastor, tremendo. Eso es la mera realidad. Nosotros antes de ver la paja que está en el ojo del otro, dice la Biblia que tenemos que chequear que la de nosotros, que nuestro ojo esté limpio. Y esa es una de las cosas que hoy día se está viviendo. Usted hablaba de el tirijala, pastor, se lo digo, pastores, yo hay un tirijala en ese internet como yo nunca he visto. Este dice, ataca, era como le decía al principio, que una persona que está refutando un mensaje de Gigi Ávila y están atacando y diciendo, y este le dice al otro. Bueno, hay un berenjenal. Pero el caso no es ese. El caso de nosotros es edificar al pueblo. Y una de las cosas que los fariseos siempre buscaban atacar la verdad. Porque yo digo que toda la persona que se le ataca sus beneficios, cuando se le ataca el beneficio que alguien está recibiendo. Por ejemplo, cuando yo soy gerente de una compañía y traen a otro que es el que aparentemente puede tomar mi puesto, yo voy a buscar la forma de cómo desplomarlo, de cómo derribarlo. Y eso yo creo que los fariseos y los escribas, que era lo que estaban al corriente, al que estaban liderando, siendo líderes en el pueblo, se vieron como que, bueno, este hombre está moviendo mucha gente. Ya mis ganancias no son las mismas. Este hombre ha venido a despertar al pueblo. Este hombre vino a despertar a la gente. Este hombre vino a enseñarle a la gente. Y ya mis ganancias no se están viendo. ¿Por qué mataron a Esteban? Cuando mataron a Esteban, era porque las sinagogas se estaban quedando vacías con el mensaje de Esteban. ¿Entiendes? Y cuando una persona que está recibiendo buenos beneficios se ve afectado por alguien que está hablando la verdad, porque Jesús no buscó su beneficio para él, como acabó el pastor Lector hablar. Jesús buscó los beneficios para la gente, y como predicador que era Jesús, Jesús le dio a la gente. Algo que me llama mucho la atención, cuando Jesús vio que la gente tenía hambre, él no le dijo a la gente, vamos a colectar dinero aquí para comprar comida. No, Jesús como predicador, como responsable, como hombre temeroso, hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que yo creo que es lo que debemos de hacer en estos tiempos difíciles, donde hay un sinnúmero de personas que no le están pasando fácil. Y vemos muchos escribas y fariseos exprimiendo, apretando. Yo creo que como predicadores, como pastores, que Dios nos dé la sabiduría para no caer en un vacío como los escribas y los fariseos. Que Dios nos pueda dar la sabiduría en estos tiempos difíciles, pastores. No sé si el pastor Maximiliano quiera abundar algo. Sí, sobre el tema que usted dice que hay un tirijala, ese puntito. Hay que tener un poquito de cuidado y no caer en ese ambiente, porque ahí el enemigo se está manifestando de una manera tremenda en ese tirijala. Yo cuando veo, por ejemplo, algo conflictivo en cuanto a lo que tiene que ver con el evangelio, yo di por ahí paso. Yo lo suelto, sigo hacia adelante, pero hay gente que se acostumbra y cae en ese juego del enemigo, de tú me dices, y a contender sobre esto, sobre aquello. Hay que tener mucho cuidado porque eso es una distracción. Hay muchos cristianos distraídos y están desenfocados de su responsabilidad, inclusive ministros están desenfocados. O sea, no están aprovechando el tiempo por estar enfocados en todas las cosas. Por ejemplo, hay un verso, me parece que en Proverbio o en Eclesiastés dice que nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Y yo le he dicho a la iglesia, si alguien me envía un video
en WhatsApp, por ejemplo, o en Messenger, y veo que el título, como que no es un título bueno, saludable, yo ni lo abro. Yo ni lo abro porque eso no va a ser de bienestar a mi vida. Si yo sé que ya por el título, por la imagen que presenta al principio, no es algo bueno, yo ni lo abro. Ahora hay gente que le gusta investigar todo, le gusta saber lo que está pasando en los medios, lo que se está diciendo de aquel, lo que está sucediendo con el otro. Y no es que no nos enteremos de algunas cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nos metemos en cosas que en vez de ayudarnos lo que hacen es que nos perjudican. Entonces ahí hay que salirse de ese ambiente. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Un evangelio sin fruto es un evangelio que no va para ningún lado. Ese evangelio no funciona, un evangelio sin fruto. El evangelio que funciona es el fruto, no son las palabras. Cualquiera habla, cualquiera dice, por eso es que esta gente chocaban con Jesús, porque que no tenían moral, no tenían autoridad, no tenían respaldo, su palabra estaban vacías, estaban huecas. O sea, simplemente eran pura palabrería. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo escucho supuestos mensajeros, predicadores, gente que no tiene fundamento y uno lo que hace es que uno se ríe porque no tiene respaldo, o sea, no tiene fundamento lo que están hablando. Entonces, por eso Jesucristo pues tenía problemas con esta gente porque ellos no tenían fundamento. En sí lo que vale aquí es el fruto. El fruto. Usted habla que el fruto sea que respalde eso que usted esté hablando. Cualquiera habla, cualquiera dice, pero el testimonio. Amén. Yo puedo hablar de que hay que ayudar, de que hay que hacer, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo puedo citar la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, y hablar de la cosa buena. Es como, por ejemplo, hay mucha gente pues se la pasan hablando de que la iglesia esto, la iglesia lo otro, ¿y tú qué estás haciendo? O que aquel que debieran de hacer esto, que debiera, está bien, pero ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué usted está haciendo? Porque hay gente que quiere que solamente sea el otro que haga, pero ¿usted qué está haciendo? Es como la frase que dice, quise que todo el mundo cambiara, pero comencé a cambiar yo y se resolvió el problema. Entonces, vamos a enfocarnos en nosotros. ¿Qué nosotros podemos hacer? Pero a veces queremos demandar, ¿verdad? De todo el mundo y que todo el mundo haga esto, que todo el mundo... o sea, tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto, lo que nosotros hacemos. Eso pasa en la última compañía que yo estuve trabajando. Yo estaba ganando muy bien. Yo estaba ganando casi $10,000 al mes. Porque tuve que soltarla por el accidente que tuve. Todavía me están esperando esa compañía. Pero, lógico, estaba ganando mucho dinero, pero había gente que estaban casi ganando lo mismo que yo. Y yo tenía que hacer muchas veces el trabajo de ellos. Y eso yo decía, pero ven acá, tú estás ganando lo mismo que yo y yo tengo que hacer más trabajo que tú, pero eso como que no es justicia, ¿verdad? Y entonces hay gente que le gusta recortarse del otro, ¿verdad? No, porque tú no haces, no, porque tú... Y no estamos en eso, hermano. Yo creo que nosotros hemos sido llamados con un propósito y hemos sido llamados para este tiempo difícil, para hacer, yo le pido al Señor, Señor, dame la sabiduría para trabajar en este tiempo. No sé cómo hacerlo, porque esto es algo nunca visto en la historia. El que me diga qué debe de hacer, que cómo puede hacerlo, bueno, yo lo felicito. Pero yo, en verdad, nunca había visto algo como esto. Nunca pensé vivir algo como esto. Como cristiano, no sé, hay cosas que no están en mi mano. Como predicador hay cosas que no están. Entonces, yo no puedo prometerle, como hay gente que prometen cosas, yo no puedo prometerle a alguien cosas que a veces ni se van a cumplir. Que eso es lo que yo digo, yo, Señor, pero ¿cómo puede ser que hay gente que estén prometiendo cosas cuando ni siquiera la Biblia lo dice, ni siquiera la Biblia lo aprueba? Me llama mucho la atención en Mateo capítulo 23. Creo que usted leyó eso, pastor Maximiliano, creo que, pero me llama la atención
en Mateo sí, el capítulo 23, que donde le dice el Señor a los fariseos, ¡ay de ustedes! Pero se lo dice con una autoridad, ¡ay de ustedes! Le habla directamente a ellos. Jesús no le tuvo, no le dijo, no, porque ahí andan unos hombres que son los estudiosos. No, Jesús le dijo, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Porque hay momentos que tú vas a enfrentar a alguien. Ahora, Jesús no agarró una bobita anunciadora, ni mandó un Twitter, ni mandó. Jesús se lo dijo a ellos en su cara. Porque el hombre de Dios, cuando le va a decir a alguien, se lo dice en su cara, no detrás, ni de espalda. El hombre de Dios habla de frente. Y Jesús le habló de frente a los escribas y los fariseos. Y le dijo, ay de ustedes que quieren hacer esto y que quieren llevar esto y que quieren. Ejemplo, una de las cosas de la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, es no robará. Y déjeme decirle, hermano, que los escribas conocían cómo robarle a la gente. Porque ellos obligaban a la gente a darle aún a lo que la gente no tenía. Ellos le sacaban a la gente aún lo que no tenía. ¿Entiendes? Y los escribas, los saduceos, en los tiempos de los macabeos, los saduceos, hermano, que eran gente de justicia, los saduceos, hermano, se ocupaban mucho de las ancianas y de las mujeres que perdían sus esposos. Los saduceos, gente de justicia, le daban la mano, pero los escribas no, hermano. Los escribas lo que vivían era oprimiendo el pueblo. Oprimiendo el pueblo. Y una de las cosas que tocó el pastor Héctor, muy interesante, es que el hombre de Dios tiene que ser piadoso. Y yo creo que nosotros en estos tiempos debemos de ser piadosos en estos tiempos. Debemos de buscar la paz. Jesús dijo en una ocasión, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y verdaderamente, hermano, yo le digo, en estos tiempos que nos ha marcado a todos, yo creo que este tiempo nos ha marcado a todos, como hombres, como seres humanos que somos, que nos has hecho cambiar de un estilo de vida diferente al que llevábamos, ¿verdad? Donde ya uno a veces sale a la calle y uno quisiera, ¿verdad?, entrar en conversación con algunas personas, y hay gente que le dicen a uno, no, yo no quiero escuchar que tú me hables de Dios. Yo no quiero que tú, mira lo que está pasando. Y hay gente que están escuchando muchas voces negativas, hermano, muchas cosas negativas. El pastor decía que uno no está para estar prestándole, y eso es una realidad. El pastor Maximiliano, cuando uno escucha tantas cosas, este tirijala, como usted decía, que hay que pasarle, seguir de largo, ni frenarse ahí, acelerar el carro, porque esto también puede afectar a uno moralmente, y uno puede caer también en ese vacío. Y esto yo digo que mata al espíritu. Hay cosas que matan el espíritu. Y cuando uno le presta atención a estos tipos de personas, ejemplo, yo me imagino cuando los discípulos tenían hambre, sentían hambre. Escuchen bien esto. Cuando los discípulos día sábado sintieron hambre, ellos fueron automáticamente atacados por los escribas y los fariseos. Dijeron, oh, pero ven acá, ustedes comiendo en el día de sábado, el día de reposo. Porque ustedes saben que los discípulos no ayunaban porque Jesús no les enseñó esa metodología mientras Jesús estaba con ellos. Y Jesús le dijo que en otra ocasión ellos van a ayunar, pero no ahora. Pero ellos fueron atacados. Le dijeron, ustedes están supuestos a guardar la ley, ustedes están supuestos a hacer esto, ustedes están supuestos a no comer. Pero tenían hambre, hermano. Tenían hambre. Y ellos fueron donde Jesús y le dijeron, pero ven acá, tus discípulos no guardan el día de reposo, están comiendo. Y entonces hay Jesús que conocía todo lo que se movía, pero ven acá, y ustedes, cuando se le cae una ovejita,
¿verdad? Porque es fácil señalar al otro, como decía el pastor Héctor ahorita. Es muy fácil señalar, hermano, es fácil. Eso es como algo, como un control remoto. Pa, usted tira y tira rápidamente. Pero cuando uno tiene que vivir, la cosa uno, ahí es que sabe. Entonces, Señor, antes de que yo caiga en ese vacío, ayúdame a no ser persona, a no ser necio, porque a veces uno se puede convertir en una persona necia. Señor, ayúdame a no caer en ese vacío como los escribas y los fariseos, que hacían cosas que ellos mismos no podían. Pastor, yo creo que levante, hermano Maximiliano. Sí, eso mismo, referente a eso que usted estaba hablando, de que personas pues se aprovechan del pueblo. Sí, hemos visto una onda bastante fuerte en estos últimos años de movimientos cristianos, podríamos decirlo, y eso no viene desde ahora, Yo le diría que ese movimiento comienza en la iglesia americana, no comienza en la iglesia hispana. Ese movimiento de prosperidad y todas estas cosas. Y sabemos, ¿verdad?, que hay muchas cosas ahí como que no concuerdan con la realidad de la palabra de Dios. El tiempo que nosotros estamos viviendo, creemos que muchos de ellos están en problemas, y este tiempo lo está confrontando a muchos de ellos, a esta clase de movimiento, a esta clase de predicaciones. Ahora, también sí, tenemos que educar al pueblo en ambas partes. Hay que educar al pueblo para mostrarle, ¿verdad?, los dos puntos de vista. Hay que enseñar al pueblo de la manera que están procediendo, que han estado procediendo algunos ministerios, algunos predicadores, no de la manera correcta, pero también el pueblo, también hay que enseñarle, aparte de eso, de que el pueblo no puede ser mezquino. Anoche mismo yo le hablaba acerca de la finanza personal, y el último puntito que le hablé acerca del diezmo y la ofrenda. ¿Y por qué le hablé de eso? Yo le dije, este tema se está convirtiendo en un tema tabú, aún dentro de la iglesia. Ya los pastores tienen miedo a hablar de diezmo y de ofrenda. ¿Por qué tanto lo que se ha atacado este punto? Que ya hasta los pastores de doctrina sana, de sana doctrina, los pastores responsables, los ministros responsables ya tienen miedo a hablar de esto, porque es tanto las cosas negativas que se habla. ¿Por qué? Porque hay personas que han dado mal testimonio, no han enseñado de la manera correcta. Entonces todo esto nos ha llevado a una condición que hasta tenemos miedo de hablar de esto. Pero hay que enseñar a la gente, hay que educar a la gente. La gente tiene que entender la obra de Dios. El evangelio tiene que seguir siendo predicado. La obra de Dios tiene que seguir siendo hacia adelante. Mire, yo le mencioné un puntito anoche a la iglesia. Hay gente que piensa que aquí en los Estados Unidos y que el gobierno ayuda a las iglesias, y esa es la peor mentira. Aquí el gobierno no ayuda a la iglesia absolutamente nada en los Estados Unidos. Hay programas, instituciones que ayudan con comida, ayudan con cosas así, pero aquí el gobierno no ayuda a la iglesia económicamente, como hacen los gobiernos, incluyendo los Estados Unidos y la mayoría de los países, como hacen con la iglesia tradicional, que le dan un tremendo cheque, ya sea semanal o mensual. Eso no es un secreto para nadie. Desde los tiempos de los emperadores, a la iglesia tradicional hay que darle un cheque. Todos los gobiernos de nuestros países le dan un beneficio grandísimo a la iglesia tradicional. Pero la iglesia evangélica, nosotros los protestantes no tenemos ningún beneficio de los gobiernos. Entonces nuestra gente tenemos que educarlo, porque yo le he dicho en ocasiones al pueblo, y lo he compartido con los pastores, la gente no tiene problema para meterse un compromiso, una casa de $500,000. La gente no tiene problema para meterse un compromiso de un carro de $80,000. El problema para la gente es cuando tiene que darle a Dios, cuando tiene que ayudar a la obra de Dios. Ahí está el problema de la gente. Usted no se han dado cuenta que la gente no tiene problema para meterse en compromiso grandísimo, hasta de $1,000,000. Pero háblele muchas veces de ayudar con $1,000, lo que sea, a la iglesia, la gente lo encuentra eso grandísimo.
Yo muchas veces he tenido que meterme la mano en los bolsillos, no importa lo que se necesita en el momento, porque la iglesia lo requiere, la iglesia lo necesita. Yo no puedo dejar que la puerta de la iglesia se cierre, porque para mí, primero que mi hogar es la iglesia, la congregación. O sea, no estoy hablando de mi matrimonio, mi familia, pero primero que la necesidad básica de mi hogar, que un mueble, que una televisión, primero es la iglesia. Yo mejor prefiero comprar una bocina para la iglesia que un asunto de mi hogar, ¿te entiendes? Entonces, hay que educar a la gente porque, por un lado, tenemos el problema, tenemos predicadores que se aprovechan e enseñan como no es, ¿sabe? Se van al exceso y ahí vemos esta onda de la prosperidad y todo esto, que lo que ha hecho es hacerle daño al pueblo. Pero también tenemos el problema de que a veces nosotros, ¿verdad?, queremos ser tan humildes que mal enseñamos a la gente a no apoyar la obra de Dios. El pastor David Wilkerson decía que hoy día en los Estados Unidos se gasta más en comida de animales en los Estados Unidos que en las misiones. Oiga bien, se gasta más en comida para animales, que de hecho en el paquete que se aprobó en estos días, que el presidente aprobó aquí en la Casa Blanca, millones de dólares están yendo para ayudar los shelters de animales, cuando todavía la gente está pasando trabajo. 80 millones de dólares se aprobaron aquí en el estado para la clínica de aborto. Entonces, nosotros tenemos que educar al pueblo. Ahora, ¿qué se le ha dado a la obra de Dios? Pregúntele al gobierno cuánto han destinado de ese paquete, que van, mire, la mayoría de esos miles de millones de dólares, miles y miles, van para rescatar grandes empresas que no tienen necesidades. No tienen necesidades como aerolínea, esto de los cruceros, todo eso va a ir para rescatar con miles de dólares. Y la iglesia, ¿qué le dan a la iglesia? La iglesia que hace el trabajo social más efectivo, ¿dónde está la ayuda para la iglesia? Pero aún nuestra propia gente muchas veces se limita. Según se dice que en toda la iglesia del mundo solamente el 40% diezma, y yo le diría que un 30, un 35%. Entonces, vuelvo al principio. Por un lado tenemos el problema de estos predicadores irresponsables que hablan de prosperidad, prosperidad y prosperidad, y es pura, esto es una pura burbuja lo que le ponen a la gente en la cabeza. Fariseístas, fuera de la palabra. Fariseístas son. Exacto, fuera de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que educar al pueblo, usted sabe, contrarrestando esas enseñanzas, pero también hay que hablarle al pueblo que hay una responsabilidad, el evangelio tiene que seguirse predicando. Todavía hay miles de millones de personas en el mundo, no cientos, miles de millones de personas que no tienen la verdad de Dios. Quizás han escuchado a Jesucristo por ahí vagamente, pero todavía no tienen la revelación de Dios. Cuando vemos continentes como Asia, cuando vemos el continente europeo, son continentes que están reacios, donde tuvimos los reformadores de la iglesia. Hoy día, bueno, Dios sabe lo que está haciendo con este momento que estamos pasando. Ojalá y se vuelvan a Dios. Pero son países completos, naciones completas que necesitan reforma, necesitan ser avivados por el poder de Dios. Gloria a Dios porque en nuestro país, en República Dominicana, aquí en los Estados Unidos, se predica el evangelio, pero no todos los países. Vemos principados que todavía gobiernan en muchas de estas naciones. Entonces el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Entonces hay que mirar los dos puntos. Los dos puntos, aquellos que predican el evangelio de manera irresponsable, que sacan ventaja predicando el evangelio, pero también tenemos que educar al pueblo para que siga apoyando la obra de Dios. Amén. Amén. Antes de pasar al pastor Héctor, eso es algo tan interesante y tan prudente, pastor Maximiliano. Wow. Sí, yo en estos días hablé con un pastor y le dije, no es como se piensa que los gobiernos le dan ayuda. Eso es una realidad. Siempre se ha marcado eso. Bueno, hay dos tipos que reciben beneficios del gobierno, que es la iglesia tradicional y mayoría de veces la iglesia bautista. Son la gente que más reciben del gobierno. Por eso que la iglesia bautista
muchas de ellas tienen mucho dinero, mucha finanza. Y creo que escuché, no sé, porque no he investigado, acerca de los testigos de Jehová. No sé si es cierto. Eso habría que hacer. Pero pero la iglesia pentecostal en sí, la iglesia nosotros, cristiana, es muy raro que haya un mover de finanzas para apoyar. Ejemplo, muchas iglesias, muchos templos van a ser cerrados con esta situación por el espacio, hermano. Es algo que quizás no se está hablando. Pero, ejemplo, yo soy uno de los que tengo que cerrar el templo donde estoy porque no tengo el lugar espacioso. Entonces estamos buscando, ya la iglesia nos hizo una reunión de líderes para movernos rápidamente para buscar un lugar espacioso, porque con las restricciones que vienen después de septiembre, para poder nosotros congregarnos, nosotros necesitamos tener donde vamos a poder acomodar tantas personas en un lugar con el distanciamiento social. Ejemplo, donde yo tenía 5 sillas, nada más voy a poner 3. ¿Por qué? Porque tiene que haber un espacio tanto adelante, tanto atrás. Y todas las leyes que están poniendo. Ejemplo, nosotros tenemos que hacer muchas cosas para volver a los templos. Ejemplo, se cree, hermano, que hay muchos pastores que son responsables, que van a acatar este llamado, pero hay otros que no son responsables, que no van a acatar y van a meter a la gente así, venga, a congregarnos y ahí va a venir una situación muy difícil. Pero esperamos en Dios que no sea así, hermano. Esperamos en Dios que la iglesia, los templos, los pastores sean responsables y puedan ser sabios para poder cuidar a las ovejas del Señor. Amén, que podamos captar con responsabilidad las leyes que van a establecer para nosotros poder reunirnos como congregación, porque es triste que usted abra el templo, se congregue y que llegue un inspector donde uno, como ha pasado ya en otras ciudades, principalmente en República Dominicana, que han congregado gente, y después está uno en la noticia, hermano, y saliendo irresponsablemente que no usamos o no captamos el llamado que hicieron las autoridades porque somos gente de fe. No, el hombre de fe es un hombre prudente. Y entonces es algo tan verdad que dijo el pastor Maximiliano acerca de enseñar responsablemente a nuestros hermanos en estos tiempos difíciles, diezmar y ofrendar. Esto es algo bíblico, esto no se lo inventó el pastor Maximiliano, esto es algo que está establecido por el Señor. Los diezmos y las ofrendas. Sin los diezmos y las ofrendas, la iglesia no camina. Lógico, hay pastores que hablan de mucha prosperidad y cuánto dan 1,000 y cuánto dan 2,000 y cuánto dan 5,000 y hay gente que se desborda. Amén. Lógico, yo respeto eso pero no están siendo bien instruidos. Hay personas que han dejado de diezmar en su iglesia para mandárselo a un ministerio y eso no camina así. Porque esto hay que decirlo. Por ejemplo, como el pastor Leto está en construcción, él necesita que su congregación, sus hermanos que están trabajando, los que se han mantenido, ¿verdad? Porque hay personas que no están trabajando, que los que se han mantenido sigan cumpliendo con su responsabilidad, porque si no, ¿cómo se mantiene la iglesia del pastor? Amén. ¿Cómo se mantiene la iglesia del pastor Maximiliano si los hermanos no diezman? ¿Verdad? Muchos no tenemos la suerte, la bendición, perdón, no suerte, la bendición de tener templo propio, ¿verdad? Cuando uno tiene un templo propio que ya no debe un centavo, que no le debe a nadie, pues usted dice, bueno, gloria a Dios, yo voy a esperar, pero cuando usted tiene que pagar un mortgage, cuando usted tiene que pagar renta, cuando usted tiene que pagar seguro, usted tiene que pagar lo que tiene que pagar y los hermanos se echan a un lado, y lo que prefieren decir, mandarse, no, porque aquel hombre está ungido, aquel ministerio está ungido y vemos que se está moviendo la gloria de Dios allí, pues yo lo voy a mandar allí. Y se olvida de su congregación. Y entonces dan 1 pesito, 2 pesitos, hermano. Yo soy de lo que creo que todo hombre y toda mujer que fue llevado a un lugar, que fue plantado en una congregación, tiene que ser responsable con esa congregación. Y soy de lo que digo, hermano. Y no voy a mencionar nombres, pero para yo mandárselo a un canal de televisión,
o a una emisora, yo primero se lo doy al templo donde Dios me puso. Si me sobra, gloria a Dios, yo mando una ofrenda. Pero si no, yo tengo que cumplir con mi congregación, Pastor Héctor. El tema está interesante. Yo pienso que ojalá que tomáramos un día para hablar de este asunto. Creo que es un asunto de educación, de formación. Nosotros somos flojos en lo que tiene que ver con el ejercicio de la enseñanza, porque somos muy emocionalistas. Y entonces cuando la persona es muy emocionalista, tiene que descuida otras cosas. Mira, hay un punto que antes de irme, porque tengo otro compromiso esta noche, pero antes de irme, yo quiero tocar, y es aquel punto de la competencia. Lamentablemente nosotros estamos viviendo en un mundo donde el espíritu competitivo ha despertado de una manera alarmante. Tanto así que ya nadie está fuera del alcance de él. La competencia se ha convertido en una realidad, un fenómeno real. La competencia abraza al mundo. Así que todo lo que se está haciendo bajo la sombra de la competencia, quiérase o no. Ahora, ¿qué el hombre de Dios debe hacer? El hombre de Dios debe primeramente ser definido. ¿Qué eres? Si tú eres un comerciante, si tú eres un empresario, si tú eres un pastor, si tú eres un evangelista, ¿qué tú eres? Porque tienes que definirte. Y entonces trabajar en base a lo que tú eres. Cuando yo entiendo que soy pastor, yo estoy convencido que soy pastor. Así que yo tengo que enfocarme en mi oficio como pastor, en mi trabajo como pastor. A mi lado, a mi diestra y a mi diestra, al frente y a la espalda, van a haber muchos magos que van a coger la vara y a tirarla delante de mí para que se convierta en una serpiente. Pues mira, yo no le voy a seguir, no voy a seguir el movimiento de ellos y la dinámica de ellos de convertir vara en serpiente, porque yo no soy un mago, yo no soy un encantador, yo no soy un convertidor de elementos a otro. Yo soy pastor. Entonces yo me voy a enfocar en mi oficio como pastor. Debo saber también lo que significa ser un pastor, porque esto no es por un traje ni una corbata, ni porque hable bonito. Hay otros valores, hay unos valores que trabajan adentro, que van a beneficiar y a bendecir a la gente y que son la voluntad de Dios. No es el traje, no es la corbata. No es ni siquiera la imagen que tú proyectes, aunque no puedo dejar de reconocer que tiene su impacto, pero no es ni siquiera eso. Entonces yo tengo que enfocarme en mi oficio y mi trabajo como pastor. El que brinque y salte y quiera hacer y diga y torne, cambie y transforme, eso no son sus asuntos de él. Eso a mí no me va a mover. Ah, que mira, yo di un culto y se convirtieron 50. Dios no me mandó a convertir gente a mí. Así que ese no es mi problema tampoco, aunque yo quiero que se conviertan todos. Pero ese no es mi problema. Ah, que yo di una campaña en un estadio y habían 60,000 y los demonios caían y todo, pero a mí Dios no me mandó ni siquiera a localizar a dónde están los demonios y a extrañarlos. A mí Dios no me mandó eso. Dios me mandó a pastorear. Entonces el hombre de Dios tiene que saber a qué Dios lo mandó. Si tú dices que eres de Dios, tú tienes una función. Entonces, ¿cuál es la función tuya? Tú tienes que estar consciente de tu función para enfocarte en ella. Tienes que enfocarte en tu función. Cuando tú te enfocas en la misión que Dios te ha entregado, que tú estás claro de eso, que Dios te llamó, que la iglesia te preparó, que la iglesia te envió, porque esos son dos detalles que ahora se ignoran.
Dios me llamó, pero ni la iglesia lo preparó, ni la iglesia lo envió. Entonces, para mí el proceso está totalmente incompleto. Yo creo en esas tres cosas. Dios te llama, la iglesia te prepara y la iglesia te envía, te establece. Entonces, ok, todo eso se dio. Bueno, ¿qué tú eres? Ah, yo soy pastor. Pues funciona como pastor. No te dejes arrastrar por los vientos contrarios que soplan contra ti o por los huracanes que se mueven a tu alrededor. Tenemos que aprender del Salmo 125, algo así, que dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está alrededor de Jehová, alrededor de su pueblo. ¿Tú sabes qué pasa con Jerusalén? Que no entra un ciclón. ¿Por qué no entra un ciclón? Porque tiene montañas a sus alrededores que combaten los vientos contrarios que vienen contra ella. Entonces, tú como pastor tienes que tener a tu alrededor un vallado de conciencia y de conocimiento de lo que tú eres, del compromiso y la responsabilidad que tú estás asumiendo por el llamado que Dios te ha hecho. Y en base a eso, entonces tú vas a funcionar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti no llegará. Se levantará se levantará aquello, habrá aquello. No, atiende a tu llamado. Si te lleva, oye, escuchen esto. Creo que fue Winston Churchill que dijo lo siguiente. Si no fue él, fue Abraham Lincoln, no recuerdo exactamente, pero es una expresión de ellos. Dice, si le va a prestar atención a todos los perros que ladran en el camino, nunca llegará a tu destino. Si le va a prestar atención a todos los perros que ladran en el camino, nunca llegará a tu destino. Enfócate en tu llamado, enfócate en tu vocación, en la misión que Dios te ha encargado. Enfócate en eso. Trabaja en base a eso, de acuerdo a lo que caracteriza ese llamado, porque se levantarán muchos, pero tú no lo vas a poder satisfacer a todos. Satisface el llamado que Dios te ha hecho. De ahí, con esa medida, tú estarás libre de esa competencia desleal. Porque no es que la competencia como concepto es mala, es bueno. Pero cuando entra la competencia desleal, que es aquella competencia que se aparta de la justicia, lo que se quiere lograr por el camino más corto en base al sacrificio del otro, lo que toman, lo que plagian. ¿Cuántos líderes plagiadores tenemos alrededor de nosotros? Pero ya ese sería otro tema, ¿verdad? Para no entrar en esas cosas tan fuertes ya a esta hora de la cena. Pero sí debe haber cuidado, enfoquémonos en nuestro llamado y de ahí que con la conciencia que tenemos vamos a desarrollar una tarea loable que va a glorificar a Dios y a bendecir a la gente, que es el propósito generalizado de la voluntad y el plan divino. Así que Dios les bendiga, pastor. Ha sido un placer estar con ustedes. Lamento que tengo que salir, pero esto está muy bueno. Amén, amén. Nos tomamos mucho tiempo hoy alargamos el asunto. Bueno, el próximo jueves nos estaremos comunicando para ver cuál es el tema que vamos a seguir. Pastor Maximiliano. Sí, vamos a tener que comenzar un poco más temprano. Por lo menos, no sé si está a su alcance, pero 5:30 por lo menos, o 5:15. Yo puedo, desde las 5 de la tarde yo puedo, no hay problema. Amén, gloria a Dios. Pues entonces a las 5, sí, gloria al Señor, sería mejor. Gloria a Dios. Así que bendiciones, pastores. Gracias por, ¿verdad? Sacar su tiempo para estar en este lugar, en este segmento, amén, de esta entrevista entre pastores. Muchas bendiciones. Amén. Pastor, no puede despedir, pastor, esto en oración. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este ejercicio que tú nos has permitido en el día de hoy. Rogamos que sea para la edificación. En ninguna manera queremos crear conflicto
sino cumplir con la voluntad tuya de denunciar lo que consideramos incorrecto y apoyarnos en la justicia. Guíanos y bendice a los pastores, Pastor José, al Pastor Maximiliano con sus congregaciones, y derrama tu gracia sobre su llamado y su ministerio, a fin de que con decencia y prudencia podamos cumplir con la tarea que tú nos has encomendado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.